Es un placer estar con ustedes. Soy Paula Jiménez Correa y les doy la bienvenida a Así es Asia, el magazine quincenal de France 24 que aborda las múltiples realidades de este continente. En esta edición especial abordaremos cómo los habitantes de Taiwán y Corea del Sur se preparan ante un eventual escenario de guerra con China y Corea del Norte respectivamente. Entrenamientos militares y abastecimiento de alimentos y otros suministros hacen parte de estos preparativos. La victoria en las elecciones taiwanesas del Partido Democrático Progresista, de raíz independentista, augura que las tensiones con China se mantendrán. Las maniobras militares de Beijing alrededor de la isla, cada vez más frecuentes, han generado temor en algunos taiwaneses, lo que explica el crecimiento de academias privadas donde acuden civiles para prepararse ante un conflicto armado. Este es un informe de nuestro corresponsal en Beijing, Adrián Foncillas. Las clases se llenan tan pronto son convocadas y hay listas de espera en muchos casos. Aquí, en Camp 66, situado en un barrio periférico de Taipei, una decena de taiwaneses recibe sus clases en una mañana de domingo. Estoy aquí para mejorar mis habilidades en la guerra. Por ejemplo, cómo empuñar un arma y así en el futuro puedo lidiar mejor con guerras potenciales. Aquí aprenden a limpiar, desmontar y montar armas para familiarizarse con ellas. El exmarine estadounidense Richard Lemon dirige un curso de 4 días que preparará a sus alumnos, muchos de ellos estudiantes o amas de casa, a gestionar situaciones de guerra real. Los clásicos de mis clases son la puntería. También enseño a disparar mientras caminas y a entrar a salones o pequeñas habitaciones donde pueda haber un enemigo o una persona inocente. También mostramos situaciones con rehenes. Tras las nociones teóricas, al final de la jornada llegan los esperados ejercicios de tiro con pistolas y fusiles, todas de aire comprimido debido a las estrictas leyes locales. Muchos de los alumnos no habían tocado antes un arma, ni siquiera una réplica como estas. Esto es más complicado de lo que pensaba. El arma es muy pesada y no creo que tenga la suficiente fuerza para cargarla, así que probablemente voy a necesitar más entrenamiento. La mayoría de la población y de los analistas descartan una guerra con China. El resto, una minoría creciente, pero minoría al fin y al cabo, pueden luchar en estas academias contra sus miedos. Para analizar las crecientes y constantes tensiones entre China y Taiwán, le doy la bienvenida a Lorenzo Maggiorelli, profesor de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá y doctor en Ciencia Política y magíster en Cooperación Internacional. Lorenzo, gracias por aceptar esta invitación y lo veíamos en el informe. Los taiwaneses se están preparando ante una posible confrontación militar con China. ¿Cuán probable ve usted este escenario y teniendo en cuenta que los ejercicios militares de China alrededor de la isla son cada vez más frecuentes? Sí, por supuesto, China está cada vez más, se dice, normalizando los ejercicios militares alrededor de Taiwán, ya que esos ejercicios se están dando muy a menudo, cada 7, cada 10 días, y eso, como lo mostraron en el informe, se refleja en una creciente tensión y también en una creciente preocupación por parte de la población taiwanesa, no solo por parte de la población civil, sino también por parte del ejército de Taiwán, que debe estar listo en cualquier momento para una posible invasión. También me gustaría abordar con usted una de las principales conclusiones del Congreso Nacional del Partido Comunista de China y fue el reforzamiento de proteger la soberanía nacional. ¿Cómo esto influirá en las futuras relaciones con el entrante gobierno de Taiwán encabezado por Lai Ching-te? Por supuesto, China considera que Taiwán hace parte inalienable del territorio chino, también porque en Taiwán está población de etnia Han, entonces los chinos se consideran como los únicos representantes de todos los chinos. También recientemente hubo como un cambio en el lenguaje de Xi Jinping y del Partido Comunista Chino. Ya se está hablando cada vez más de reunificación sin añadir el adjetivo reunificación pacífica, que tradicionalmente se utilizaba esta fórmula. Entonces están hablando ya solamente de reunificación. El presidente entrante Lai Ching-te claramente pertenece a un partido que tradicionalmente ha tenido una posición más
hacia la autonomía o hacia el mantenimiento de la autonomía de facto de Taiwán frente a China. Entonces será una tarea muy delicada mantener esta estabilidad sin llegar a una confrontación con el Partido Comunista y a la vez seguir promoviendo esos valores que son característicos del discurso del Partido Democrático Progresista, que son los valores democráticos, los valores liberales. Entonces es una tarea muy compleja para el presidente de Taiwán. Lorenzo, le pido que permanezca con nosotros porque ahora quiero que hablemos de las tensiones en la península coreana que han crecido luego de que el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, calificara a Corea del Sur como su enemigo y descartara una reconciliación y reunificación. Los habitantes de la isla surcoreana Yeonpyeong, a tan solo 12 kilómetros de Corea del Norte, tienen razones especiales para estar alerta, pues fueron blanco de un ataque en 2010. Nuestro corresponsal en Corea del Sur, Alexander Rivera, viajó hasta este sitio para conversar con los habitantes que se preparan ante una posible escalada militar. An Chil-song vive entre los escombros y las cicatrices del último conflicto en la isla surcoreana Yeonpyeong con la tensión geopolítica actual. Es originario de este lugar y guía de un museo que recuerda el último ataque de Corea del Norte en 2010. En este lugar hubo un bombardeo que dejó 2 militares y otros 2 civiles muertos, 19 personas heridas y numerosos daños materiales y personales. Estoy muy preocupado de que el ejército norcoreano ataque la isla de Yeonpyeong de nuevo, como lo hizo en el 2010, pero al mismo tiempo confío en la fuerza de nuestro ejército. En medio de una de las escaladas militares más fuertes en la península desde 2010, los habitantes de Yeonpyeong se preparan por si llega el peor de los escenarios. Kim Young-bae, un exmilitar y líder comunitario, abre las puertas de uno de esos albergues para mostrar la preparación que tiene su comunidad. Este lugar está equipado con provisiones de emergencia. Tenemos baños, cocina y salas de emergencia para brindar atención médica en caso de enfermedad. Aquí podemos refugiarnos por varios días en caso de un bombardeo. Con visitas regulares se asegura de que todos los suministros estén en orden en caso de una alerta. Aquí almacenamos suministros de emergencia como alimentos, máscaras de gas, agua y cobijas. Estos suministros pueden mantener a unas 500 personas durante más de una semana. A pocos metros del refugio vive Lee Sun-won, quien tiene 20 años de residir en la isla y está aterrorizada ante los últimos acontecimientos. Me encantaría que como compatriotas, como pueblo hermano, todo estuviera bien, pero cada vez que Corea del Norte actúa así, nos sentimos muy inquietos. Supongo que el gobierno responderá a eso de alguna manera, pero de todos modos, nosotros estamos muy preocupados. Los habitantes de Yeonpyeong temen que la isla vuelva a convertirse en un punto de conflicto debido a las detonaciones que se escuchan desde el norte y por estar a tan solo 1 milla de la frontera marítima con Corea del Norte. En cuanto a las tensiones entre Corea del Norte y Corea del Sur, me gustaría analizar, Lorenzo, las intenciones de Pyongyang con sus cada vez más numerosos y frecuentes ensayos militares y de misiles, y si los preparativos de los surcoreanos están justificados. Esto se lo pregunto porque se teme que un conflicto entre las dos Coreas estalle en cualquier momento, teniendo en cuenta que no hay una comunicación directa entre Seúl y Pyongyang. Sin duda estamos asistiendo a una escalada de las tensiones entre las dos Coreas. Y hay posibles explicaciones de por qué en este momento Corea del Norte está buscando hacer cada vez más frecuentes ejercitaciones y posible en cualquier momento sin duda podría estallar la guerra. Kim Jong-un dijo efectivamente que Corea del Sur es un país enemigo y que en cualquier momento podría iniciar una invasión. Eso se debe, en mi opinión, sobre todo relativamente al contexto internacional, debido a que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas está un poco bloqueado por el tema entre la guerra Rusia y Ucrania y las tensiones internacionales están creciendo. Entonces, Corea del Norte podría estar buscando una posición de fuerza
para una posible negociación con la próxima administración de Estados Unidos. En el caso en que gane Donald Trump, se podría dar un mayor diálogo entre Corea del Norte y Estados Unidos. A la vez, Corea del Sur también está haciendo cada vez más ejercicios militares conjuntamente con Estados Unidos, está adquiriendo nuevas capacidades militares como misiles o submarines capaces de lanzar misiles balísticos. Por lo tanto, la tensión está aumentando, aunque esperemos que esto no se vuelva pronto en una guerra abierta. Usted lo ha dicho, Kim Jong-un ha señalado que no quiere una guerra, pero tampoco tiene la intención de evitarla. En su punto de vista, esta situación actual de constantes tensiones, ¿se puede comparar a la situación de 1950 cuando estalló la guerra de Corea? La situación es bastante diferente, primero por el contexto de la Guerra Fría, que esto, teniendo solamente dos grandes potencias, era un contexto mucho más predecible de lo que puede acontecer hoy, donde un escenario multipolar y en cualquier momento podrían iniciar las hostilidades. No hay una política de bloques como en la Guerra Fría, sino que es muy interesante ver cuáles son las relaciones entre China, Rusia y Corea del Norte. A su vez, Estados Unidos también está buscando otro tipo de soluciones que no pasen por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como por ejemplo un acercamiento, por supuesto, con Corea del Sur, Japón y también otros aliados como Australia para potencialmente contener una invasión de Corea del Norte. También otra diferencia muy grande es que hoy en día Corea del Norte tiene capacidades nucleares y eso no lo tenía en 1950. Esto, según los politólogos, es un fuerte deterrente al comienzo de las hostilidades, entonces eso podría frenar una posible guerra. Lorenzo Maggiorelli, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación de Así es Asia. Muchas gracias por la invitación. Y para el cierre les dejo este dato. De acuerdo con Statista, una compañía estadista alemana, entre los 40 ejércitos más grandes del mundo en cuanto a cantidad de soldados se refiere, China encabeza la lista con 2 millones. En el ranking número 10 también está Corea del Norte con 1.200.000 soldados. Corea del Sur con 555.000 uniformados y en el puesto 31 se encuentra Taiwán con 170.000 soldados. Llegamos al final de esta edición de Así es Asia. Muchas gracias por acompañarnos y los invito a enviar sus comentarios en la cuenta de X que aparece en sus pantallas y a seguir toda la información en nuestra página web france24.com. Y no olviden nuestra cita quincenal.